Hola amigos, en el video de hoy les quiero mostrar cómo hago este efecto en la chapa, porque varios me han preguntado cómo hago este tornasolado en chapas y caños, y es con fuego, con un pequeño soplete. Ahora les voy a mostrar un soplete que yo adquirí, que ya se lo mostré cómo funcionaba, y ahora se los voy a mostrar cómo hago para darle este tornasolado y lo que tienen que tener en cuenta para lograr cierto resultado. Como les decía, lo pueden hacer con este tipo de soplete, oxiacetilénico, perdón, pero acá lo tenemos con gas, con un pico de corte, o simplemente con un soplete como este, que es un pico que viene cambiable con aerosol. Yo ya se lo he mostrado, les voy a dejar el video por ahí para que vean también que esto es mucho más económico. Y ahora les voy a dar unos tips. Acá pueden ver un caño común, caño de pared 1.6, redondo, limpio. Tiene que estar limpio si queremos lograr determinado terminación. Si quieren que esté un poquito oxidado, lo va a hacer igual, pero si está muy oxidado no lo van a lograr. Prendemos el soplete, la llama azul, y vamos calentando. Tiene que calentar parejo hasta un determinado punto, porque si se pasan no van a lograr el efecto deseado. Ahora van a ver que llega a un punto que queda azul y después ya se pasa a negro si nosotros lo calentamos demasiado. Con este soplete va a demorar un poco más, pero tenemos más control porque no calienta tanto como el otro. ¿Ven? Ahí ya está cambiando el color. Bueno, ahí ya empiezan a aflojar y van llevándolo para lograr el azulado, que ahora les voy a mostrar más de cerca. ¿Ven? Ahí pueden notar, ¿bien? ¿Ven cómo más en las puntas quedó más azulado, más tornasolado? Eso lo tienen que ir controlando. Cuando se calienta demasiado vamos a perder el color, ese va a quedar así más negro. Si nosotros lo controlamos del todo, tenemos acá un tipo gris oscuro y un azulado que queda muy bonito. Ahora les voy a mostrar también en una chapa, en chapa inoxidable también se puede hacer, y jugando con esto se puede lograr un efecto. Y después yo les paso una laca que también les voy a mostrar. Acá tenemos una chapa común, calibre 20. Y ahí vamos a tener que tener más cuidado porque es más fino, ¿ven? Enseguida va a buscar a cambiar el color. Como les digo, con este soplete van a tener mucho más control que si lo hacen con un pico de corte, que levanta muchísimo más de temperatura. Miren, ahí está cambiando, ¿ves? Cuando ni bien empieza a cambiar al tornasol, la corremos a la llama y vamos calentando por otro lado para que no se nos pase el color. Fíjense cómo enseguida se nota el cambio y queda un hermoso efecto. Podemos jugar así, por zona. Calentar un redondo ahí. Ahí. Y ahí vamos jugando. Fíjense ahí cómo cambia el color. Enseguida cambió. Y logramos distintas texturas, tornasolados. Y queda un efecto muy lindo. Fíjense la diferencia de esto a esto. Ahora, si está muy oxidada, no lo vamos a poder hacer, ¿ve? Va a cambiar, pero tenemos que limpiar, aunque sea, perdón, el óxido superficial. Ahora les voy a mostrar también cómo funciona en inoxidable, que también calienta mucho más rápido. Ahí para otra prueba tenemos una chapa inoxidable. Fíjense que se va a calentar más rápido y va a cambiar bastante el color. Es más gruesa. Por ahí demora más, pero en el mismo espesor va a calentar más rápido la de inoxidable que la de chapa común. Fíjense, acá no vamos a lograr un tornasolado, sino que va a ser tirando más a amarillento, ¿ven? Ya se calentó el rojo vivo y no cambió demasiado. Pero ahora cuando se enfríe van a ver que queda como un amarillento. Ahí se va enfriando. Fíjense ahí cómo se nota. Ahí lo pasamos de temperatura al medio, pero ahí ya logramos como un marrón, un amarillento. No queda un tornasolado en el inoxidable como podemos lograr en la chapa. Ahora, nosotros no nos gustó cómo quedó eso, cómo volvemos hacia atrás. Ahora les muestro. Fíjense del otro lado de la chapa de inoxidable, se los muestro mejor porque se nota más. ¿Ven? Del otro lado cómo cambia el tono. Quedó un amarillento. Ahora, ¿no les gustó? ¿Quieren retirar o quieren demarcar distintas
superficies usan una virulana, pueden usar una virulana para ir sacando, o más rápido una lija, una tela esmeril, van gastando y ahí juegan con distintas texturas, Si quieren sacar de un determinado color y después un poco más, le dan con la virulana, Espero que les sirva. Es un truco sencillo, pero se pueden lograr buenos efectos, como les voy a mostrar ahora en el Jeepers Creeper. Como pueden ver acá en la escultura del Jeepers Creeper, fui jugando con distintas tonalidades para remarcar algunos aspectos del cuerpo o de las alas, todo eso. También les mostré, bueno, el macizo se puede hacer también, obviamente que demora mucho más, pero se puede hacer de la misma manera. Espero que les sirva el consejo, un breve consejo, pero me han preguntado muchos. Y bueno, con ese tipo de soplete, tipo de aerosol cambiable, es muy económico y lo pueden comprar. Espero que les guste, amigos. Cualquier consulta, como siempre, en los comentarios. Miren lo que encontré también para mostrarles un poco de bronce o una aleación, que es la de los platillos de batería. Y vamos a probar también si ahí logramos algún efecto. Fíjense, ya está cambiando. ¿Ven? Ahí también podemos lograr en el platillo que es un bronce o una aleación. A ver del otro lado. ¿Ven cómo se oscureció? Y me estaba olvidando de mostrarles cómo protejo después la superficie. Ahora les muestro el aerosol que utilizo. Cuando ya está listo el efecto que quiero lograr, uso este aerosol AA Smart Paint, que es laca transparente, y le aplicamos en la superficie, batimos bien y ahora les muestro cómo lo aplico. Aplicamos en capas finas, tengan cuidado, recuerden preferible pasarle varias capas finas y que no se chorree, y ya queda protegido y queda brillante y queda el efecto tornasolado que tanto me preguntaban. Ahora sí, gente, es todo. Cualquier duda, como siempre, me preguntan en los comentarios. Nos vemos la próxima. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.